En esta clase vamos a ver los aspectos más importantes para iniciar una sesión en Pro Tools. Estamos usando el Pro Tools 10 en un Windows. Vamos a ver todo lo que necesitamos. Vamos entonces a abrir el programa, ¿ok? La pantalla de inicio nos da algunas alternativas. Puedes partir desde un template, que es bien interesante porque permite que tú puedas cargar una cantidad de pistas y configuraciones que vienen predeterminadas. También podrías crear tu propio template, que es muy útil. O puedes crear una sesión en blanco completamente, que es lo que vamos a hacer ahora. O puedes abrir una sesión reciente. Ahí aparecen dos alternativas en ese aspecto. Una sesión que esté disponible en esa carpeta, que es una carpeta especial, que es la última que se ocupó, o una sesión donde tú quieres, entonces aparece ahí el escritorio. La sesión en blanco tiene alternativas importantes. El tipo de archivo de audio, tenemos dos alternativas. Puede ser BWF, WAV o AIF. El BWF significa Broadcast Wave File, ¿ya? Que es un archivo, por eso aparece entre paréntesis el WAV, es un archivo WAV pero que tiene metadatos, significa que tiene información adicional, a veces información del archivo, puede tener algunas informaciones técnicas, inclusive metadatos podrían estar algunos textos relevantes, por ejemplo la información del tempo, si es un loop, así que es un formato que se ocupa bastante. Y AIF es un formato también, bueno, no lo dije, el WAV es sin compresión de datos, o WF, y el AIF tampoco es sin compresión de datos. Son formatos ideales para trabajar en audio profesional. AIF es nativo de Mac y WAV es nativo de Windows. Los dos trabajan en un formato bastante parecido, solo que los bordes son distintos. Esto es como enunciados del formato, pero funcionan como PCM, Pulse Code Modulation. Lo que recomiendan es ocupar el formato del sistema operativo que estás ocupando. Entonces, si estás en Windows, ocupar WAV, y si estás en iOS, que es el sistema operativo de Mac, ocupar AIF. Más que nada eso. Luego viene profundidad de los bits. Esto tiene alternativas 16 bits, 24 bits y 32 bits flotante. Los bits van a tener directa relación con el rango dinámico. El rango dinámico está relacionado entonces con la intensidad del sonido. Entonces, si tienen mayor posibilidad del sistema, aprovechenlo. Yo creo que 24 o 32 es una alternativa interesante. En este caso vamos a ver una sesión de 24 bits. Recuerden que cuando aumentan estas selecciones, cuando los números son más altos, obviamente van a gastar más memoria, o sea, va a ser un archivo más pesado. Tienen que considerar eso. Aquí tenemos un tema particular, que lamentablemente, claro, está capturado porque tengo un sistema especial yo cargado para poder hacer la grabación del video. Entonces voy a tener que dejar pendiente, pero la razón de sampleo o sample rate va a tener que ver directamente con la tarjeta de sonido que estemos ocupando. O sea, el listado que aparezca ahí, 44.1, 48 kilos, 96 kilos o más, va a tener relación con las posibilidades que tenga de conversión en la tarjeta que ustedes estén conectadas en el sistema. En este caso, bueno, esto va a tener que ver con la respuesta de frecuencia. Entonces, mientras más aumenta este número, también, bueno, el archivo va a quedar más pesado, pero la repercusión en sonido va a hacer que ustedes tengan una respuesta más amplia en Hertz. O sea, van a poder responder, por ejemplo, de 20 hasta 44,1 kHz, responde desde 20 Hz hasta por lo menos 22. Generalmente es la mitad de la frecuencia de sampleo la que asegura una buena conversión. Ahora, lo interesante es que también entre medio se agregan más puntos. Uno dice, ¿para qué entonces voy a seguir subiendo a 48, a 96 kHz? Porque entre medio agrega más puntos de esta lectura. La entrada, salida, los seteos de entrada, salida, generalmente uno pone el último usado, pero esto a veces tiene que ver con las configuraciones de la pachera interna que tiene Pro Tools. Vamos entonces a 44,1 por obligación, porque en esta sesión tiene un clock externo y 24 bits. Nos preguntan qué carpeta queremos guardar. Vamos a crear una nueva carpeta. Vamos a poner 11. Se crea una carpeta especial. Tú solo tienes que anotar y se crea el archivo. Eso es muy cómodo de Pro Tools porque crea un archivo donde deja todo adentro guardado. Lo primero que aparece en pantalla son estos. Bueno, aparece una barra de transporte.
la barra de transporte la pueden llamar o sacar aquí en Windows Transport o Control 1. Control 1 con el control y el 1 del teclado numérico, el teclado que está a la derecha, ¿ya? Eso es importante. Entonces con el teclado a la derecha, manteniendo control, pueden ir llamando, ¿no?, la barra de transporte que tiene play, stop, es muy cómoda, la pueden poner donde ustedes quieran. Tenemos una gran ventana inicial que es la pantalla de Edit. Esa, en Windows. Y tenemos Mix. Mix es la segunda ventana donde aparecen los faders y aparece esta consola de mezcla. O sea, en relación a la cantidad de pistas que estén cargadas va a aparecer el número de faders también. ¿Ok? A veces es recomendable en este tipo de configuración, en una pantalla, que ustedes achiquen un poco esta pantalla. Logren configurar para ahí. A ver si... No, estoy tomando otro punto. Voy a mover un poquito esto. Voy a tomar el borde. Ahí. Y voy a buscar dónde está la otra pantalla de mezcla. Se pueden tener... Ah, perdón, estoy haciendo las dos a la vez. Entonces es esta la que tengo que checar, para que se vean las dos de mezcla. Ahí atrás está la mezcla, entonces también la checo un poco. Y puedo tener en la misma pantalla los dos elementos que están edición y mezcla. Puedo checar un poco. Estos bordes son unas flechas que son importantes que ustedes los vayan ajustando como ustedes quieran. Por ejemplo, esta ventana de clips son los archivos que tú puedes ir dejando sin que sean cargados todavía en la pantalla principal. Entonces también lo puedes ajustar con esa flecha. Con esa flecha puedes dejar que esté visible o achicarlo. Entonces lo que vamos a hacer es, el poder de estas dos ventanas es cómo cargar un archivo de audio. Vamos entonces a tomar un archivo de... acá, yo tenía un archivo en el escritorio. La primera manera de cargar es muy simple, que es arrastrando y soltando, que es la forma más lógica y más simple. Y crea, obviamente, que si el archivo es estéreo, crea una pista estéreo. Entonces, tiene la herramienta inteligente que se llama, que son estas tres, ¿ya? Que tú puedes tener los tres elementos en detalle. Vamos a ver en un minuto más, pero estamos viendo recién la carga de los archivos. Entonces vamos a ver cómo se escucha esto. Viene con un metrónomo automático acá, de clic. Entonces tú puedes mutearlo. ¿Okay? Lo vamos a ocupar. Vamos a adelantar un poco. Ahí está la forma de onda. Entonces se dan cuenta, una forma de cargar es muy simple. ¿Cómo borrar las pistas? Seleccionan acá la parte blanca y aprietan botón derecho, delete. Te pregunta porque la idea es que no lo hagas por error, tiene que ver con eso. Y por eso que no está disponible en un shortcut, para que no te vayas a equivocar y puedas borrar material importante. Borrar. La segunda manera es cargando el archivo a través de File. Aquí, File, Import, Audio. Entonces voy al escritorio donde yo tengo el archivo puntualmente. Aquí está, TDL. Entonces hay que hacer un solo clic para poder ver las propiedades que tiene el archivo. En este caso, 16 bits, 44,1, dos canales. Este es un MP3, no lo deja muy explícito. Aquí está, perdón, aquí abajo está. Tiene que estar en esta versión, tiene que estar instalado el QuickTime para que lea MP3. Así que es bien importante, se descarga gratuito. Pero en Windows tiene que estar instalado. Entonces, lo veo acá primero y tengo que tomar una decisión. Lo tengo que agregar o convertir. Se convierte para pasarlo al formato que ustedes crearon la sesión. Lo que hace Pro Tools finalmente es siempre ocupar todos los archivos en el formato de creación de la sesión y copiar la información para que nunca trabajes con los originales. Entonces trabajas con una copia. ¿No? Y me pregunta, ¿dónde quiero guardarlo? En la misma carpeta que creo. Yo le puse 11, crea una carpeta especial que se llama Audio Files. Entonces ustedes apretan este botón. Usar la carpeta, el current folder. Ahí está copiando. ¿Quiere guardarlo en una nueva pista? ¿Quiere cargarlo en una nueva pista? Sí. Ok. Entonces tengo lo mismo. Lo tengo cargado desde el comienzo. En una pista estéreo nueva. Ok. ¿Cómo mover el archivo, el eje de las X con R y T en el teclado? ¿Ya? T para aumentar y R para disminuir, para hacer un zoom in, zoom out. Entonces, claro, lo interesante es que ustedes controlen eso porque donde está el puntero, ustedes se ponen ahí es donde va a ser. Yo quiero ver algo
en detalle, la forma de onda en detalle, entonces donde ponga el puntero es donde va a ser el acercamiento, ¿ya? Eso es muy importante. O donde seleccione una zona, por ejemplo, puedo seleccionar desde arriba una zona y hago un acercamiento y la máquina se concentra ahí en el punto inicial de lo que yo tomé. Eso es muy importante. El eje de las Y, solo tomo este borde y lo largo. Es recomendable estar siempre, creo yo, viendo la forma de onda completa, con claridad, si tiene que hacer edición. Sigamos entonces con ahí revisamos las dos maneras de cargar un archivo. Las ventanas de edición y mezcla ya las habíamos revisado. Recuerden, en Windows tenemos Mix. Entonces ahora aparecen dos faders, ¿no es cierto? Y ahí se dan cuenta. Es recomendable, por ejemplo, para hablar de ventanas, en Track New, crear un estéreo Master Fader. Si se dan cuenta, Pro Tools parte casi con una pantalla en blanco. Eso quería explicar. Eso lo hace a propósito por el tema de ocupar la menor cantidad de elementos. O sea, si no vas a ocupar 8 pistas, no se crean las pistas automáticas. Lo que hace Pro Tools es maximizar las posibilidades que tienes. Entonces, en este caso vamos a estar viendo nuestro archivo de mezcla, nuestra ventana de mezcla. Tengo que decirle main, claro, para que tome la señal de main. Entonces, cuando yo llame a mezcla, tener el control. Todo lo que esté entrando, en este caso, por ejemplo, suelto el clic, como esto que es. Sumando el clic más la señal que cargué, tengo el master, que tengo control de todo. Voy a probar, sí, tengo control de todo porque bajo todo, ¿no es cierto? Clic, tengo pocos elementos, por supuesto. El master es un nivel de control importante. Stop. Vamos a ver el otro parámetro importante, la ventana de edición. Esto es muy importante. Lo que hablaba antes de manera muy superficial, planteaba que esta es la herramienta inteligente, dice, Smart Tool. Entonces, si tú esperas un momento, no aparece, a ver, si esperamos un momento ahí, aparece el nombre de cada uno de los elementos, ¿ya? Selector, el Trim Tool y el Grabber Tool. Entonces, cuando son las tres están tomadas de manera directa, tienes una herramienta que tiene una significación sobre la forma de onda. Cuando te pones en este borde, aparece un fade in. Este simbolito que es como un cuadradito. Entonces, claro, inclusive afecta la forma de onda, si se dan cuenta. Entonces, lentamente va a ir subiendo la intensidad. Esto se crea por encima. En ese sentido, tú puedes moldearlo, puedes seguir ampliando el fade in, ¿no es cierto? Esa es la idea. Y puedes también volver a cero. Si, como les digo, si está la herramienta triple, vamos a meter un undo, aparece ese símbolo, ese cuadradito que significa fade in. Y si aprieto R y T, aprieto R en particular, también tengo un fade out, obviamente, ¿no? Eso quería aclarar. Entonces, con la herramienta inteligente, en el borde, tengo la opción de fade in y fade out. Ahora, si estoy en este borde acá, al medio, tengo el corchete que lo que hace es poder recortar la forma de onda y solo lo que está visible es lo que se escucha. Obviamente que es no destructivo, ese es el concepto importante. Entonces tú puedes volver a tomar y volver a ampliar, como que estuviera la forma de onda de atrás. Entonces tú técnicamente no estás cortando, lo que estás haciendo es como moviendo el punto de inicio de lo que se escucha. ¿No es cierto? Yo quiero partir de ahí, tomo y lo acerco nuevamente al comienzo y el tema parte desde ahí. ¿Cierto? Vuelve al comienzo. Parte con la guitarra. Sigamos. La mano. A ver, si tú estás en un punto medio, tienes la mano, que ya lo ocupé, pero quería explicarlo. Entonces, si se dan cuenta, voy bajando, aparece esa manito. Cualquier trozo puede ser tomado. Entonces, tengan mucho cuidado de poder tomar adecuadamente esa parte, ¿ya? Para no vayan a correr otra cosa. Ahí tengan mucho cuidado ahí que tiene un envolvente que todavía no he explicado. Ahí aparece nuevamente el corchete. Entonces, donde estén dentro del cuadrado de la forma de onda, es qué herramienta es la que están ocupando. Es útil y es rápida. Yo la recomiendo. Entonces, volvamos un poco a... Después de Smart Tool, las ventanas de entrada y salida. Esto es muy importante explicar. Es un poco tedioso, pero el Pro Tools tiene en estos símbolos, que yo encuentro que son muy chiquititos, pero que indica qué es lo que quieres ver tú en el eje de las X de los contadores, si quieres número de compases o quieres indicadores de
cuando habla de time code, se refiere a horas, minutos, segundos, frames, que eso se ocupa mucho en video, en elementos audiovisuales, cuando uno carga una película, porque está el detalle del frame. El frame es el cuadro mínimo. Por ejemplo, en herramientas de cine antiguas eran 24 cuadros por segundo. El tempo, el meter, que es la métrica, markers, que son algunas marcas que tú puedes hacer. El meter era la cifra indicadora, eso quería aclarar. Entonces, lo primero que yo recomiendo es poner solo la regla principal que se dice acá. Solo dejar la regla principal, que es lo que tú tengas seleccionado acá. Eso es muy importante. Entonces, lo que yo selecciono acá, bars, bits, son compases y bits. Minutos, segundos, fíjese cómo cambia. O sea, si quiero solo trabajar una forma de onda en minutos y quiero recortarla, la puedo hacer teniendo esa variación. Pero solo tengo información arriba. No tengo una tremenda ventana cuando pongo all. Quita mucho espacio esto. Entonces, información que no voy a ocupar directamente. Si voy a editar, en compases, por ejemplo, pongo acá, compases, ahí está habilitado compases. Esto está perfecto. Entonces ya sé que, por ejemplo, si RT, estaba equivocado. Vamos a volver al comienzo. Ahí está. ¿Dónde está el puntero? Bar bits. Ahí está el compás 2, ahí empieza el compás 2. Ahí está la marca. Entonces, sigamos. El otro borde de información está acá. El edit window. Entonces también voy a poner mínimo para partir. Claro, tengo solo esta información. Aquí tengo cada una de las pistas. Tiene información de el nombre. Si quiero cambiar el nombre, doble clic y pongo mp3 1. Ok, mp3 1. Record, si quieres grabar. Solo mute. Aquí tengo visualización. Si quiero ver forma de onda o intensidad, eso lo vamos a ver en una clase posterior. Mute. Ahí aparecen las envolventes más que nada. Seleccionas el tipo envolvente que quieres grabar o dibujar. Entonces, forma de onda es lo que viene. Eso lo vamos a dejar para después. Este es el lector de envolventes. El lector finalmente de la automatización. Y esto también tiene que ver con Elastic Out, que también quiero una clase más adelante. Pero veamos más elementos, porque los sacamos todo. Pongamos todo. Es un tremendo elemento. Comentarios, micro, instrument. Aquí están los inserts. Esto es importante porque aquí puedes insertar efectos, por ejemplo. Dinámica, ecualización, que no viene un ecualizador automático. Tienes que cargar un ecualizador. Lo cargas así. Ya aparece el ecualizador disponible acá. ¿Ok? Lo puedes cerrar, pero está ahí disponible. Vamos a sacarlo. ¿Sí? No, insert. Los envíos, que hay una diferencia entre insert y envío auxiliar. Estos son los envíos auxiliares. Tiene todos estos bloques completos. Y aquí esto es muy importante. La ventana de I/O, Input, Output. Tienes de la interfase. ¿Cuál es la entrada que está siendo seleccionada en esta pista? Como es estéreo, tiene pares, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4. Depende de la tarjeta. Si es una tarjeta estéreo, solo va a aparecer 1 y 2. El bus, ¿qué es lo que es? El bus técnicamente son unos canales virtuales que están al interior. O sea, puedes derivar un bus, crear una nueva pista y recibir ese bus. Entonces puedes copiar la información que esté fluyendo por esa pista y recibirla en otra. Aquí tienes, bueno, a veces no tengo la otra ventana tan rápida del mix, me pasó un poco antes, ¿no? Como para bajar el volumen. Entonces, la intensidad, puedo tomar aquí directamente. Dice ball, tomo y tengo un fader chiquitito. ¿Ok? Si marcan, también aparece un fader rápido acá, que es un resumen. Estoy buscando una herramienta. Ahí está. Manteniendo Alt, está en cualquier valor, mantienen Alt. Hacen doble clic en el fader y va a 0. Un clic, perdón. Hacen un clic y va a 0. ¿Ya? Para no confundirme. Es interesante porque, claro, también puedes normalizar señales, varias señales a la vez. Vas pasando por las pistas. Eso es la explicación, claro. También es bastante amplio. Entonces, recomiendo poner mínimo. Y si quieren alguno de ellos, por ejemplo, quiero tener disponible el I/O. Es fundamental tener el I/O y a veces tener, por ejemplo, un insert, el insert AE. Entonces tener esa información y poder moverse con bastante... la ventana está más disponible para edición, para poder moverse. Justamente quiero ver eso. Tiene que ver entonces. Cuando apretamos Control E, tenemos cortes que no son audibles. O sea que no tienen, si nos acercamos, no tienen ninguna repercusión en la forma de onda. Fíjense, es un corte, no tiene ni fade in, ni crossfade, nada de eso. Entonces, vamos a escuchar el audio. Y no tiene ninguna repercusión. Puedo hacer muchos cortes. ¿Se dan cuenta? Y no aparece ningún golpe. Así que es muy cómodo porque son referenciales. ¿Cómo yo puedo? Bueno, obviamente puedo apretar Control Z para eliminar los cortes. Pero ¿cómo yo puedo
eliminar los cortes, quizás como consolidando los elementos. Toda esa herramienta ahí, por ejemplo, yo manejo Shift. Entonces sabemos cortar, que es Control E, como les decía, se ponen en una ubicación el puntero, Control E, recortan. Y como yo puedo volver a conectar, mantienen Shift. Entonces ahora seleccioné los dos elementos, voy a Edit para recordar que es la opción Hell Separation. Entonces Control H, para que lo veamos como un shortcut, Control H. Entonces claro, selecciono algo, aprieto Shift, selecciono 1, 2, 3, Control H. Y puedo finalmente eliminar esos cortes. En RT puedo volver a ver la forma de onda completa. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo quiero cortar este trozo, Control E, y lo quiero separar. Tengo este trozo por separado, y lo quiero repetir varias veces. Entonces voy, bueno, una forma rápida es manteniendo Alt presionado en el teclado y lo voy moviendo. ¿Sí? Está bastante libre, no tengo ningún control de tempo, no estoy teniendo ningún apoyo de una grilla. Eso lo vamos a ver un poco después, pero estoy tratando de ir acercando ya algunos conceptos. No tengo nada de eso, pero se va a escuchar, va a haber un silencio. Si yo voy a aprieto Control Z y digo, ¿sabes qué? No, pero quiero repetir, que es una forma distinta. Ya no solo quiero copiar, recuerden que era con Alt, ¿no es cierto? Control Z. Lo selecciono, está en oscuro, y voy a Edit y tengo repetir. Es muy interesante porque es un número de veces. Por ejemplo, pongo 10 veces Enter. Y lo deja copiado 10 veces y también pegado, ¿cierto? En el modo directo. Sin ningún rigor de pulso, ¿no es cierto? Se convierte en un pequeño... Ahí está la continuidad, que es un corte, ¿no es cierto? No hay ningún crossfade. Lo último que es importante ver son los modos de funcionamiento. Que aquí aparece Sleep, Shuffle, Spot y Grid. Entonces Sleep es libre, que tú te puedes mover libremente sin ningún control. No hay ninguna restricción de ninguna grilla, que es lo que está escondido acá atrás. Estas líneas que están atrás. En cambio Grid, claro que sí, estoy moviéndome según la grilla que esté disponible. Y la grilla se selecciona acá. Entonces aquí tienes, por ejemplo, si quieres mover por compases, bar, fíjense lo que pasa. Primero se atenuaron las líneas, ahora solo hay líneas por compases. Y me muevo, fíjense. Entonces, claro, si tengo alguna relación musical con los compases, donde quiero seleccionar, quiero cortar, por ejemplo, estos dos compases, si tuvieran sentido de compás, sigo recalcando eso. Control E, borro eso, tomo esto, aprieto Alt y tengo copia. Por ejemplo, de estos dos compases lo puedo copiar a continuación totalmente pegado. Si fuera un loop que tuviera sentido musical, quedaría perfecto. Entonces entraría en compás y se repetiría sin ningún problema. Eso es escrito. En Shuffle en realidad se ocupa mucho para postproducción audiovisual. No deja ningún silencio. Si tú mueves algo, lo voy a pegar siempre a la forma de onda anterior. Es un modo que no permite ningún silencio. Entonces fíjense, es un movimiento rápido. Si me tengo que rápidamente pegar varios trozos que estaban muy separados, en vez de hacer dos acciones, tomo uno y lo pego. Entonces permite moverse con facilidad. El spot hace que se ocupa mucho más en audiovisual también. Permite que yo pueda seleccionar asociado a un punto específico. Por ejemplo, voy a pasar a minutos segundos. Entonces voy a hacer como que muevo y aparece una ventana. Entonces me dice ese archivo, ese trozo, ¿dónde lo quiere poner? ¿Sabes qué? Yo quiero que esté justo, por ejemplo, estoy viendo un video donde hay un golpe específico. Alguien está golpeando una mesa con una mano. Entonces ubico el cuadro donde está exactamente ese golpe y lo ubico. Y por ejemplo digo, está en vez de 258 está en 302. Ok. Entonces lo va a lanzar automáticamente a ese punto. Tiene que ver con información donde tengo que mover elementos en algún tipo de referencia numérica. Puede ser compases también, como les digo. Si yo puedo poner esta referencia en compases y yo tomo y estoy en spot, tomo esta mano, hago como que muevo y me da inmediatamente la información. Bueno, ahí puedo moldearlo nuevamente en bar bits. Entonces, en vez del compás 92, tengo que correrlo al compás 98. Ok, el inicio. Miren lo que pasó.
Ok, tenemos, no sé si escuchamos entonces mucho audio, tenemos este audio de referencia en estéreo, pero pudimos ver las herramientas en general. Ahí está la repetición. Ok, quedamos con eso hasta hoy día.